Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright is todos genial, listos y con energía porque hoy, prepárense, porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de vosotros os va a encantar, un tema que va a revolucionar vuestro feed de Instagram y que os va a dejar, literalmente sin aliento. Su abu copyright is leudo bien en el título. Hoy vamos a analizar a fondo, al detalle el nuevo, el radical, el absolutamente impactante cambio de look de nuestro queridísimo Can Yaman. Y es que, a ver, seamos honestos, Can Yaman siempre ha sido un hombre que da que hablar. Ya sea por sus papeles en la televisión Superíndice 3N, por su innegable atractivo o por su personalidad arrolladora, este actor turco siempre estuvo en boca de todos. Y ahora con este nuevo look, ha conseguido volver a captar toda nuestra atención Superíndice 3N, y con razón Superíndice 3N. Antes de empezar a desmenuzar cada detalle de este cambio de imagen, quiero pediros un favorcito muy pido. Si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis con mis análisis y os mantengo copyright y saldúa de las últimas tendencias y novedades, no olvido copyright y suscribiros al canal. Es completamente gratis y asume ayudu y sumontu Superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Además de ese, activad la campanita para no perderos ninguno de mis videos. Ahora vamos al luo. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Can Yaman no es ajeno a los cambios de look. Le hemos visto con el pelo largo, con el pelo corto, con barba, sin barba. Es un hombre que no tiene miedo a experimentar, a probar cosas nuevas y a reinventarse. Y eso, sinceramente, es algo que admiro profundamente. Pero este nuevo look es diferente. Es algo muy audaz, muy arriesgado, muy radical, como hemos dicho en el título. Para entender la magnitud de este cambio, vamos a hacer un pequeño más menos o repaso de la trayectoria capilar de Can. Recordemos sus inicios con esa melena larga y desenfadada que le daba un aire de chico malo, de rebelde con causa. Era un look muy característico que le sentaba fenomenal y que le convirtió Superíndice 3 en un autocopyright tico sex symbol. Después copyright le vimos con el pelo muy corto, muy pulido, un look muy formal que también copyright le favorecua mucho, pero que quizás le restaba un poco de ese aire salvaje que tanto le caracterizaba. Y ahora, llega este nuevo look. ¿Y en qué copyright consiste exactamente? Pues bien, Can Yaman ha optado por raparse el pelo casi por completo. Su abu copyright y soudo bien. Ha pasado de tener una melena envidiable a lucir un corte al ras, un corte que deja al descubierto sus facciones y que resalta a su mirada penetrante. A primera vista, este cambio puede resultar chocante, sobre todo si vamos acostumbrados a verle con el pelo largo. Pero una vez que te acostumbras a la idea, te das cuenta de que le sienta de maravilla. Este corte le da un aire muy maduro, muy sofisticado y sorprendentemente muy sexy. Pero ¿por qué copyright Can Yaman ha decidido hacer este cambio tan radical? Aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos dicen que es por exigencias del Superíndice 3N de su Superíndice 3 proyecto. Otros creen que simplemente quiere un cambio de imagen para refrescar su estilo. Y otros, muy conspiranoicos, incluso sugieren que se trata de una estrategia de marketing para generar revuelo en las redes sociales. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que ha funcionado a la perfección Superíndice 3N. Desde que se publicaron las primeras fotos de Can Yaman con su nuevo look, las redes sociales han estallado. Los fans se han dividido entre los que aman el cambio y los que lo odian. Los comentarios no han dejado de sucederse, y el nombre de Can Yaman se ha convertido en trending topic mundial. Y es que, a ver, los cambios de look radicales siempre generan controversia. Hay gente que se siente muy apegada a la imagen que tiene de una persona y le cuesta aceptar que cambie. Pero en mi opinión Superíndice 3N, es importante recordar que las personas tenemos derecho a experimentar, a reinventarnos y a cambiar de imagen cuando nos apetece. Al final, lo importante es que nos sintamos a gusto con nosotros mismos y que nos veamos bien en el espejo. En el caso de Can Yaman, creo que este cambio de look le ha sentado muy bien. Le ha dado un aire nuevo, fresco y moderno. Además de ha demostrado una vez más que es un hombre que no tiene miedo a arriesgarse y a salirse de su zona de confort. Pero ayu de la copyright tica, este cambio de look también copyright tiene un significado muy profundo.
En muchas culturas raparse el pelo es un símbolo de renacimiento, de dejar atrás el pasado y de empezar de nuevo. Kizu ese Kanyaman estuvo pasando por un momento de cambios en su vida, y ha querido reflejarlo a través copyright, ese de su imagen. También copyright n podrá ser una forma de despojarse de la imagen de Galu, n que le ha perseguido durante mucho tiempo y demostrar una faceta muy madura y seria. Al final, la imagen que proyectamos al exterior es una forma de comunicarnos con el mundo y de expresar quiénes somos. Independientemente de las razones que le hayan llevado a tomar esta decisión superíndice 3n, lo cierto es que Kanyaman ha conseguido lo que quería, llamar la atención superíndice 3n y generar debate. Y en el mundo del espectáculo eso es fundamental. Ahora bien, CU superíndice 3 mo podemos adaptar este look a nuestro propio estilo. Si os ha gustado el corte de pelo de Kanyaman y os estáis planteando haceros algo parecido, os voy a dar algunos consejos. Lo primero que tengo copyright es que tener en cuenta es que este corte requiere mucha personalidad y confianza en uno mismo. No es un corte para tumidos ni para personas que no les gusta llamar la atención superíndice 3n. Además de ese, es importante tener en cuenta la forma de vuestra cara. Este corte favorece especialmente a las personas con facciones marcadas y con una mandíbula definida. Si tengo copyright es la cara redonda, quizás no sea la mejor opción superíndice 3n, ya que puede acentuar vuestros rasgos. Otro aspecto importante es el cuidado del cabello. Aunque parezca que no requiere mucho mantenimiento, este corte necesita que lo mantengamos limpio y bien hidratado. Si no, puede quedar un aspecto descuidado y poco atractivo. Y por último, no olvido copyright es la importancia de los accesorios. Unas gafas de sol con estilo, unos pendientes llamativos o un sombrero pueden marcar la diferencia y complementar vuestro look. En resumen, el nuevo look de Kanyaman es un cambio radical que ha generado mucho revuelo en las redes sociales. Se trata de un corte de pelo audaz y arriesgado que le da un aire muy maduro y sofisticado. Independientemente de las razones que le hayan llevado a tomar esta decisión superíndice 3n, lo cierto es que ha conseguido llamar la atención superíndice 3n y generar debate. ¿Y vosotros, qué copyright opináis de este nuevo look? ¿Os gusta o lo odiáis? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. Me interesa muchísimo saber lo que pensáis, y si os atreveríais a algo parecido. Bueno, chicos, llegamos al final del video de hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad del nuevo look de Kanyaman. Recordad que lo importante es sentirse a gusto con uno mismo y atreverse a experimentar con nuestra imagen. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si os ha gustado, no olvidéis copyright y darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis superíndice 3 videos. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Nos vemos en el superíndice 3 video. Un beso enorme. Ciao. Pero esperen, que aún no hemos terminado de exprimir este tema al máximo. Hay mucho más que analizar sobre este impactante cambio de look de Kanyaman. Y es que como buena fashionista y observadora de tendencias, creo que este cambio va más allá de una simple decisión estética. Se trata de un movimiento estratégico que nos dice mucho sobre la evolución de su carrera y su imagen pública. Primero profundicemos en el contexto. Kanyaman no es un actor cualquiera. Su éxito ha trascendido las fronteras de Turquía y se ha convertido en una estrella internacional, con legiones de fans en países como Italia, España y Latinoamérica. Su carisma y atractivo físico han sido claves en su ascenso a la fama, pero también han podido encasillarlo en ciertos roles. ¿Será que este cambio de look es una forma de romper con esa imagen preestablecida y abrirse a nuevas oportunidades profesionales? Pensemos un poco, el look de galán turco le ha servido de maravilla, no lo vamos a negar. Sus personajes en telenovelas románticas han conquistado corazones y lo han convertido en un ícono. Pero quizás, ahora busca roles más desafiantes, más complejos, que requieran una imagen diferente. Un actor que quiere ser tomado en serio necesita mostrar versatilidad, y un cambio de imagen puede ser un primer paso para demostrar esa capacidad de transformación. Y aquí es donde entra en juego el tema de la madurez.
Con el paso del tiempo es natural que las personas evolucionen y busquen reflejar ese cambio en su apariencia. Quizás Kanyaman siente que la imagen de chico malo ya no le representa al 100% y quiere proyectar una imagen más madura, más seria, más acorde con sus nuevas aspiraciones. Además, no podemos ignorar el impacto de su *** vida personal ***. Kanyaman ha sido objeto de mucha atención mediática, tanto por sus éxitos profesionales como por sus relaciones sentimentales. Quizás este cambio de look es una forma de marcar un antes y un después, de dejar atrás ciertas etapas de su vida y de enfocarse en un nuevo capítulo. Ahora hablemos de la *** reacción del público ***. Como mencioné antes, las redes sociales han estallado con este cambio. Hay quienes lo aman y quienes lo odian, pero lo importante es que ha generado conversación. Y en el mundo del espectáculo, la controversia siempre es buena publicidad. Pero más allá de la polémica, creo que es importante analizar las diferentes reacciones que ha generado este cambio. Algunos fans se sienten decepcionados porque extrañan su melena larga y consideran que el nuevo look le resta atractivo. Otros, en cambio, aplauden su valentía y su capacidad para reinventarse. Y otros simplemente están curiosos por ver qué le depara el futuro con esta nueva imagen. Lo que está claro es que Kanyaman ha sabido cómo mantenernos enganchados. Ha logrado que hablemos de él, que especulemos sobre sus motivos y que nos preguntemos qué será lo próximo que haga. Y eso, en definitiva, es lo que busca cualquier artista, conectar con su público y mantener viva su llama. Volviendo al tema de cómo *** adaptar este look a nuestro propio estilo ***, es crucial ser realistas. No a todos nos va a sentar igual un corte de pelo al ras. Es importante tener en cuenta la forma de nuestro rostro, el tipo de cabello que tenemos y nuestro estilo personal. Si te sientes inspirado por el look de Kanyaman, te recomiendo que consultes con un buen peluquero. Él o ella sabrá aconsejarte sobre si este corte te favorece y cómo adaptarlo a tus rasgos. Además, te dará los consejos necesarios para mantener el corte en perfectas condiciones. También es importante recordar que la actitud lo es todo. Un corte de pelo arriesgado requiere confianza en uno mismo y seguridad. Si no te sientes cómodo con el cambio, se notará y no lucirás tu mejor versión. Así que si te animas a probar algo nuevo, adelante. Pero hazlo con convicción y con la seguridad de que estás tomando una decisión que te hace sentir bien contigo mismo. Y hablando de inspiración podemos analizar otros famosos que han optado por cortes de pelo similares y cómo les ha funcionado. Pensemos en Dwayne The Rock Johnson, Vin Diesel o Jason Statham. Todos ellos lucen cortes de pelo al ras con mucho estilo y han convertido este look en parte de su sello personal. Estos actores han demostrado que un corte de pelo corto puede ser muy favorecedor para hombres con facciones marcadas y con una personalidad fuerte. Además, este tipo de corte es muy práctico y fácil de mantener, lo cual es un plus para aquellos que no tienen mucho tiempo para dedicarle al cuidado del cabello. En definitiva, el nuevo look de Kanyaman es mucho más que un simple cambio de imagen. Es un movimiento estratégico que nos dice mucho sobre su evolución como artista y su deseo de reinventarse. Es un tema que genera debate y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la imagen en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis en profundidad. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y recordad, lo más importante es ser uno mismo y sentirse a gusto con la imagen que proyectamos al exterior. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber qué pensáis sobre este tema. ¿Os atreveríais a un cambio de look tan radical? ¿Qué otros famosos creéis que han acertado con sus cambios de imagen? Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, la moda es un juego, diviértanse jugando.